Vamos a empezar con los anuncios que hizo ayer Pedro Sánchez, con las declaraciones que hizo ayer Pedro Sánchez, porque la actualidad hoy se sigue escribiendo todavía con los ecos de las dos entrevistas, algo inédito, una después de otra, consecutivas, a dos medios catalanes, a RAC1, a la radio, y también al Circuito Catalán, al canal catalán de televisión española, con Gemma Nierga. Dos entrevistas, además, justo antes del Consejo de Ministros, que ya saben que se reúne todos los martes a las 9:30 de la mañana, con dos mensajes. El primero dirigido a Junts para intentar recomponer las relaciones que Junts han roto, y parece que habían roto determinadamente y de forma definitiva. A las 9 de la mañana conoceremos la respuesta de Junts per Catalunya, porque está prevista una comparecencia de Míriam Nogueras, aunque ayer ya respiraron el entorno de Junts y fuentes de Junts diciendo que no les acababa de convencer. Veremos cómo lo verbaliza hoy Míriam Nogueras. Pero también era la primera vez que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, daba entrevistas, en plural en este caso, después de la entrada en prisión de José Luis Ábalos. Así que vamos a detenernos primero en lo que dijo el presidente del gobierno cuando le preguntaron en las dos entrevistas precisamente por esto, ¿no? Por José Luis Ábalos, por la relación entre ellos dos. Además, ahora que José Luis Ábalos está hablando, él y su entorno, él antes de entrar en la cárcel, y ahora su entorno, su hijo, concretamente, está hablando y atacando al gobierno y también al entorno de Pedro Sánchez. Sobre Ábalos. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. En el plano personal, muy desconocido. En el plano político, eso ya era otra cosa, como si las dos cosas se pudieran separar. Recordemos que, siendo un gran desconocido para él, fue quien le acompañó en todo ese proceso de vuelta a España, vamos a decir, para conseguir después las primarias. Fue a quien situó al frente de la Secretaría de Organización del partido. Fue a quien situó al frente del Ministerio de Transportes, que ya saben ustedes que es el ministerio que tiene más presupuestos de todo del Ejecutivo. Y fue a quien colocó después en un escaño del Partido Socialista después de haberle relevado del ministerio. Con lo cual, por no conocerle demasiado, le dio una responsabilidad, Carlos Sánchez, tremenda a Ábalos. Sí, tremenda, hombre. Evidentemente, si muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, vas a conocer a los demás, y menos en política, donde hay mucho tiburón que realmente hace una vida solamente al margen de su imagen pública. Yo creo que no puede decir otra cosa el presidente del gobierno, lógicamente. Es decir, si dijera lo contrario, es que tendría conocimiento de los desmanes que ha podido cometer el señor Ábalos. Yo en eso soy siempre muy pulcro y me gusta la presunción de inocencia, aunque en estos tiempos se lleva poco. Es decir, yo creo que el señor Ábalos tiene derecho a la presunción de inocencia. No puede decir otra cosa el presidente del gobierno, que es alejar la parte personal de la parte política. Desde el punto de vista político, todos conocemos el papel que cumplió el señor Ábalos, que además fue el portavoz en la moción de censura del Partido Socialista. Por lo tanto, tuvo un papel importante. Yo lo que he hecho en falta es la existencia de mecanismos de auditoría interna para ver el comportamiento de militantes muy cualificados. Creo que eso es un viejo problema, que no solamente del Partido Socialista, sino en general de todos los partidos políticos. Es decir, cuando hay concesiones públicas hay que extremar el cuidado en un mundo que es eso, de tiburones en la política, y por eso yo creo que el presidente del gobierno no tenía que decir otra cosa, simplemente decir que no lo sabía, es obvio. El otro, Carlos. Sí, bueno, yo creo que estamos ante un estilo sanchista puro y duro, ¿no? Estamos en un momento cumbre, ¿no? Hemos sacado el bisturí y diseccionamos lo que es la confianza personal de lo que es la política, ¿no? El presidente se tiene que defender, obviamente. A mí no me parece serio lo que ha dicho, como supongo que a miles de personas tampoco le parecerá serio. Primero, porque para mí no tiene ya credibilidad, y segundo, porque si lo conocía y lo puso, ¿qué decimos? Y si no lo conocía y también lo puso, pues estamos entre la mentira o entre una negligencia pura y dura a la hora de decir, vamos a llamarlo la selección del personal. Solo hay que mirar las funciones que tiene un secretario de organización del PSOE para comprobar lo delicado del puesto, o sea, y cuando menos la mayor diligencia posible que había que tener para elegir a una persona que para muchísimos diputados, por ejemplo, del Congreso, tenía un estilo de vida absolutamente explícito. Ábalos era transparente, pero es que además usted no puede decir que no lo conocía en la dimensión personal, como ha dicho. Si lo ha puesto de secretario de organización, ahí hay que tener todos los informes posibles que fundamenten, que demuestren que es una persona válida para ese cargo. Claro, ¿qué va a decir ahora que no lo conocía? Evidentemente, porque Ábalos le ha abierto, entre otras cosas, un boquete en el voto femenino tan importante para el PSOE, ¿no?
La verdad es que respetando totalmente la presunción de inocencia faltaría más, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que haya tenido un contacto con un partido político, con un sindicato, con una asociación, con cualquier cosa colectiva, sabe que el tipo de relaciones que se dan en estos entornos son muy intensas, ¿no? Toca viajar. Hay mucha convivencia. Hay mucha convivencia. Toca viajar juntos, toca hacer primarias, pelear en un congreso, a veces en el mismo bando, a veces en el contrario, hacer unas listas electorales, hacer actividades. Es decir, son relaciones muy intensas. Eso no quiere decir que uno conozca el detalle del 100% de la intimidad del otro, pero sí que he conocido bastante de su personalidad. Y la verdad es que aquí sigue habiendo un elefante blanco en la habitación que yo creo que no se acaba de despejar, y es por qué Pedro Sánchez sacó a Ábalos en su momento del gobierno y por qué volvió a readmitirlo en las listas por la Comunidad Valenciana, por la provincia de Valencia, unos año y medio después, quiero recordar. Eso es lo que tiene que despejar, ¿no? ¿Qué fue lo que le llevó a sacarle del gobierno cuando era ministro de Fomento y qué fue lo que llevó a volver a readmitirle las listas? Cuando eso se aclare, creo que todo se quedará despejado, pero mientras todo eso no se aclare, pues efectivamente está la sombra. A mí me parece mucho más interesante lo que han dicho otros responsables socialistas, de mostrar sorpresa, que decir que no lo conocía la intimidad, porque insisto, que el tipo de convivencia que se dan en estas organizaciones son un tipo de relaciones y de convivencia que efectivamente dan mucho para conocer a los demás. Y ha habido otros responsables socialistas que no han mostrado sorpresa precisamente por lo que se ha ido conociendo después. Por cierto, muchas de ellas mujeres, que en su día levantaron la voz, dijeron, ojo, que aquí se están viendo cosas extrañas o están llegando comentarios, ¿no?, que nos hacen llevarnos a preocupar y vamos a ver qué pasa. Entonces, a mí me resulta realmente extraño la fórmula que ayer el presidente Sánchez escogió para calificar su relación con Ábalos, porque sabía que era una pregunta que le iba a caer. De esto no había duda. Pero eso tiene que ver, yo creo, con que los partidos políticos en general, y en este caso se ha puesto en manifiesto, luego hablaremos de Paco Salazar, es decir, son endogámicos por naturaleza, es decir, tienden a protegerse entre ellos porque son militantes, son dirigentes que se conocen desde mucho tiempo y no quieren abrir escándalos. Y entonces el presidente del gobierno probablemente miró para otro lado desde el punto de vista personal. Pero yo creo que una cosa es los comportamientos casquivanos, por así decirlo, del señor Ábalos, y otra estamos hablando de delitos. Es decir, ahí me cuesta creer que el presidente del gobierno conociera que el señor Ábalos, Koldo, digamos, esa trama o por supuesto Cerdán tuvieran comportamientos ilícitos y miraba para otro lado. Me cuesta mucho creer. Desde el punto de vista, digamos, personal, desde el punto de vista personal estoy convencido de que son endogámicos y tú ves comportamientos que son feos para la opinión pública y tú lo callas porque te abre un boquete en tu partido. Es decir, pero tan endogámicos, y abrimos el melón de Salazar, pero tan endogámicos como para no hacer nada. La propia secretaria de Igualdad del Partido Socialista ha dicho, el partido no ha sido diligente con esto. O sea, tan endogámicos para que un partido que lleva en su lema, en su claim, lo de feminista, tan endogámicos para no entrar con el tema Salazar, para que haya desaparecido del canal interno las denuncias, para que haya pasado tanto tiempo, tan endogámicos como para llegar a esto. Que el Partido Socialista también lo forman mujeres, ¿eh? Desgraciadamente esa es la realidad. Yo simplemente estoy describiendo que, es decir, lo que está ocurriendo habitualmente. Es decir, tenemos muchos diputados que llevan una vida o altos cargos de los partidos muy por encima de sus posibilidades. Hemos conocido en el Partido Popular a alguien que tenía un Jaguar en su casa y no sabía que lo tenía. Sí, Quiere decir que es que los partidos son endogámicos por naturaleza porque no quieren abrir crisis y hay que acabar con eso. Es decir, obviamente por eso yo pongo mucho énfasis cuando ocurren este tipo de situaciones es en las auditorías internas. Los partidos tienen que tener mecanismos de auditoría interna para vigilar si es verdad, por ejemplo, lo que declaran sobre su patrimonio en el Congreso de Diputados. Uno ve lo que declaran muchos diputados en cuanto a su patrimonio y no se lo cree, que dicen que tienen después de 40 años o 20 años en la vida pública, que prácticamente lo tienen todo pagado, tienen 7.000 euros en el banco. Es decir, eso tiene que auditarse de alguna manera. Claro, pero mira, precisamente por eso que estamos diciendo, si a falta de esos controles internos, de repente llegan informaciones o llegan comentarios o te van llegando noticias que te llevan a cesar a un ministro de su cargo, ¿por qué después no empiezas esas investigaciones internas para aclarar qué está pasando allí? No solamente eso, sino que lo vuelves a readmitir en las listas como diputado. Y pasando al caso de Francisco Salazar, en plena crisis de los asuntos de corrupción, salta este escándalo. Se sabe que ha habido mujeres que han denunciado por comportamientos machistas al señor Salazar.
En aquel momento él se retira, en pleno, acordaros, aquel comité federal superconvulso. Lo iban y a tal. nombrar miembro de la ejecutiva. Mañana. Efectivamente, esa mañana iba a volver a entrar en la ejecutiva y de repente se retira. Bien, 6 meses después, más o menos, que hace de esto, de repente nos enteramos que el asunto ha desaparecido de los canales internos. O sea, no es que no se haya sido diligente, que dice la responsable de igualdad en estos momentos. O sea, es que creo que se ha sido muy negligente. Pero es que es más, contaron voy contigo, Carlos, contaron los periodistas del diario.es que elaboraron esta información, que fue cuando ellos llamaron al Partido Socialista preguntándose por esto, cuando les dijeron, mira, no, es que ayer justo se dio de baja del partido. Efectivamente. Se dio de baja él, y por eso, como se dio de baja, ya no es un tema del Partido Socialista, y por eso está abandonado. ¿Y durante estos 6 meses qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, Claro. sí. Carlos. No, que aquí no se busca palmario, no se ha buscado en este caso la igualdad, el respeto a los derechos de las mujeres, ni mucho menos la investigación. Se ha buscado amortizar el tema, darlo por cerrado, con el mero hecho de esa misma mañana no dejarlo entrar en la ejecutiva. Esa ha sido la maniobra, y ahora, unos meses después, pues ha saltado otra vez el tema, como era lógico. Partidos no es que tanto que viven en una endogamia, viven en una absoluta mentira. Los partidos, todos, ganarán credibilidad cuando lleguen los casos de corrupción, y en vez de aplicar los protocolos, abrir expedientes para un comité de garantía, se vayan directamente con sus propios casos de corrupción, si de verdad tanto les duelen, al juzgado o a la fiscalía. El día que hagan eso los partidos, en vez de esos supuestos protocolos que ya vemos para lo que sirven, pues ganarán verdaderamente en credibilidad. Ocurre que cuando se llega al poder, no sé por qué, yo ya en 30 años de oficios que lo veo, no me deja de asombrar, ¿no? Te crees impune, te crees que nunca va a pasar nada, te crees que llegado el caso van a ser hechos casos aislados, te crees que nunca va a trascender, hasta que ocurre, te estalla, y el problema, en este caso el de Salazar, como hay tantos otros, pues te estallan las manos y no sabes cómo gestionarlo. Y lo que tratas no es de buscar ninguna verdad, insisto, esta perogrullada hay que repetirlo mucho. Tratas de protegerte, de salvarte el trasero, nada más. Porque fíjate, porque los partidos precisamente lo que creen que el tiempo lo cura casi todo. Claro. Si lo hemos vivido en la Dana de Valencia, Sí, sí. es decir, un año de agonía del presidente de la Generalitat Valenciana, porque el Partido Popular no fue capaz de decir la verdad. Dígame usted dónde ha estado desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde, 8:20, que entró en el CECOPI. Dígamelo. Y si no me lo dice, pues a la calle. Pero claro, los partidos son endogámicos, ¿por qué? Porque nunca ven el momento de cuestionar a uno de sus dirigentes. Si habláramos de grandes empresas o medianas empresas, pasarían cosas muy Sí, parecidas, ¿eh? seguro que sí, O sea, que seguro estamos que hablando claro. aquí de los partidos Sí, sí. y cargamos las tintas contra ellos, y ya me parece bien que lo hagamos cuando es el caso, pero yo creo que hay que hablar del conjunto de organizaciones humanas. Son endogámicas por naturaleza, tendemos todos a protegernos dentro de nuestra tribu, y dentro de esas organizaciones también hay diferentes corrientes, tendencias, familias, llamadlas como queráis, que también se van protegiendo unos a otros y contra el contrario, ¿no? Indudablemente, pero el dinero público que manejan los partidos... Totalmente, un matiz, Carlos, totalmente. Sí, sí, aunque sí. sea verdad lo de las empresas. Y correcto, la Por ejemplaridad supuesto. es importante en las Exacto, instituciones, exacto. en las instituciones públicas. Mira, empezábamos hablando de Ábalos. Déjame que cuente una cosa que está en la agenda de esta mañana, y es que hoy van a declarar, en este caso por la trama que involucra también a Santos Cerdán, van a declarar 2 de los imputados, exdirectivos imputados de Acciona, dirigentes de la constructora, que creen los investigadores que se conchavaron con Servinavar, que ya saben que es esa empresa que utilizaba Santos Cerdán para canalizar esas mordidas. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Es la empresa además de la que Cerdán era dueño y que recibía casi toda su actividad de Acciona, es decir, que según las investigaciones recibía el 2% del importe total de las adjudicaciones. Hoy declaran. Sí, el juez interroga a partir de las 10 como imputados al exdirector de Acciona Construcción, Justo Vicente Pellegrini, cesado por la compañía en julio pasado por incumplir la responsabilidad invigilando, y al director de la zona norte, Tomás Solarte, suspendido cautelarmente de sus funciones. A ambos, junto al también directivo García Alconchel, que comparecerá el 15 de diciembre, la UCO les sitúa como elementos clave en la supuesta trama criminal de Santos Cerdán, que nació en Navarra gracias al acuerdo de cooperación entre su posible empresa Servinavar y Acciona, para tener más tarde alcance nacional al llegar al Ministerio de Transportes al poco de constituirse el primer gobierno del PSOE. Constan, Ángels, reuniones discretas y con medidas de seguridad de Cerdán con Pellegrini y mensajes con Anchón Alonso, el supuesto socio del político en la empresa navarra. Servinavar facturó a Acciona 6,7 millones de euros en el periodo investigado, el 75% de sus ingresos abonados en ocasiones por conceptos genéricos, por lo que la UCO sospecha que eran ficticios
euros y se correspondían con el 2% del importe neto del proyecto adjudicado. Santos Cerdán y su familia se vieron beneficiados por esta situación, según los agentes. Servinávar pagó los alquileres del exsecretario de Organización del PSOE en Madrid, contrató a su esposa, a su hermana y a su cuñado, y Cerdán disfrutó de tarjeta de empresa hasta un día antes de la detención de Koldo García. Acciona ha encargado una investigación interna que hasta el momento no ha hallado irregularidades ni pago de comisiones, por las que serán interrogados esta mañana los exdirectivos de Acciona. Veremos qué dan de sí estas dos declaraciones. Campos, gracias. Hasta luego.